Había riesgo de que el debate se convirtiera en un combate, ¿no? Creo que finalmente ocurrió. En un combate por la memoria. Porque es muy difícil, primero igualar lo que no es igual. Agustín Rossi tiene una trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos, pero además ha sido durante todos los años felices el principal batallador y organizador del voto para que leyes excepcionales de la democracia fueran votadas en el Parlamento argentino como manda la ley. Entonces estamos hablando de alguien que está no solamente preparado como un político profesional, es alguien que le puso el cuerpo a un periodo de la Argentina que a juicio de millones de personas, a juicio de millones de personas, ha sido un periodo donde se ampliaron los derechos, donde la gente recuperó dignidades que creía perdidas para siempre, donde el país encontró un rumbo, también el económico, eh, y donde nos permitimos soñar o volver a soñar con una democracia que nos contenga a todos, ¿no? Nos ponga a todos adentro. Ese momento representa a Agustín Rossi. Del otro lado, su contendiente en el debate es una persona que no sabemos de qué trabajó durante toda su vida y que su primer quit lo abrió siendo ahora parte de la casta que antes criticaba, ¿no? Ella es diputada. Pero además, en una especie de defensa cerrada del terrorismo de Estado con los argumentos de Macera, de Videla, una persona que siguió visitando a miembros de la represión ilegal, del terrorismo de Estado, casi todos integrantes de organismos de inteligencia, es decir, que yo tengo y mantengo mi sospecha de que Victoria Villarroel probablemente tenga mucho para decirnos sobre el destino de desaparecidos y más que estar tratando de aleccionar a Rossi en televisión, debiera alguna vez sentarse y si quiere hacer un aporte a la sociedad argentina, contar la verdad de lo que sabe o decirle a aquellos que tanto les gusta visitar que lo digan. Porque acá hay gente que sabe y no habla. Y esa gente que sabe y no habla produce dolor. Y esa gente que sabe y no habla produce dolor. Y ese dolor también lo está provocando Victoria Villarroel. Entonces, es muy difícil igualar lo que no es igual. Y también es cierto, uno va al piso de TN y es una gran derrota política. Porque si bien es cierto, en momentos electorales hay que ser pragmático, si bien es cierto que hace tiempo el espacio político no tiene una mirada unificada sobre las cosas, algunos dicen que hay que ir a los medios compañeros solamente, otros dicen que hay que ir a los medios opositores, que hay que ir a todos lados cuando tú no tienes argumento. No deja de ser TN la señal de cable de un grupo monopólico que, primero que nada, no le acepta al presidente de la Nación su autoridad, porque desconoce sus decretos, y no deja de ser TN también la señal de cable precursora de un grupo que precisamente se hizo monopólico gracias a los genocidas que Victoria Villarroel defiende. Por lo tanto, habiendo sido cómplices de la dictadura cívico-militar y habiendo sido fundamentalmente el aparato de propaganda de esa dictadura cívico-militar, tiene algún tipo de corresponsabilidad histórica con los crímenes que allí se cometieron. Ir a ese piso es ir a un piso con el piso enjabonado. ¿Se acepta o no se acepta? A los que sabemos de comunicación y no de política, siempre nos dijeron que el medio era el mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en el destape, usted me mira a mí, yo estoy en el destape. Más o menos saben lo que pienso. Y probablemente alguna vez no piensen o no coincidan todo con lo que dicho digo, pero probablemente coincidan con el destape. Entonces yo estoy contenido dentro de las posibles versiones que el destape da sobre la vida que ocurre. ¿Sí? ¿Está claro eso? Por supuesto que yo tengo opiniones, y casi todas son coincidentes con este medio. Ir a un medio de comunicación es avalar un poco esas ideas, o al menos algunas. Y cuando uno es protagonista, cuando uno es conductor, cuando uno es periodista. Aceptar un debate organizado por el Destape es aceptar, por ejemplo, las condiciones que pone el Destape.
Y esas condiciones son que se puede preguntar todo en base a la legítima indagación e interés o curiosidad periodística. Entonces, en TN probablemente no sea, para mi juicio, el mejor lugar para organizar un debate democrático. No me meto con los programas que tienen, porque uno ya sabe cómo piensan Marcelo Bonelli, cómo piensan los otros, uno ya sabe. Y es cierto también que es muy difícil decir que no a algo que ya está instituido. Alguien ayer decía aquí en el pase, bueno, es que la política está disciplinada. Yo no creo que esté totalmente disciplinada, pero me parece que la sociedad está disciplinada por Clarín. Porque al fin de cuentas, hoy no hay nadie, absolutamente nadie, reivindicando las políticas que pretendieron democratizar a este monopolio. Por lo tanto, hay una disciplinación colectiva a Clarín, no atribuible a ningún dirigente. Dicho esto, quiero volver al debate. Hubo un amplio ganador, ese ganador es Agustín Rossi. Fue un debate y fue un combate por la memoria, y Rossi allí logró, una vez más, desenmascarar, hacer público, e incluso en un circuito inhabituado, como pueden ser algunos de los que miran esa señal, que Victoria Villarroel es un peligro para la democracia. Estamos hablando de una persona que es una negacionista, por donde se la quiera ver. Dicho esto, ¿se abordaron otros temas? Sí. Alguno en especial que a mí me interesa, pero quiero remarcarlo y quiero compartirlo con ustedes. Puntualmente, hay un contrapunto interesante, porque Milei plantea, y ustedes lo saben, romper relaciones con China y con Brasil, porque son, a su juicio, regímenes socializantes o comunistas. Y a su vez se da la contrariedad de que estos dos destinos son los principales socios comerciales del país. Sí, así que vamos a escuchar. Primero dame el tape, Rossi Villarroel hablando sobre esto. Dale. A tu candidato a presidente Milei diciendo que no iba a tener relaciones con el presidente Lula. También ha dicho que no iba a tener relaciones con la República Popular China. Son dos de los principales destinos comerciales que tiene la Argentina. Entonces les vas a complicar la vida con eso a las provincias argentinas, a los productores argentinos, a los industriales argentinos que comercializan con esos países. ¿A quién se le ocurre a esta altura de la evolución de la humanidad tener ser tan obtuso desde el punto de vista ideológico? Una cosa es que tengamos relaciones comerciales y otra cosa es que ustedes le entreguen nuestra soberanía, por ejemplo, a China. Entonces, acá va a poder comerciar el privado con quien quiera. Nosotros mismos vamos a impulsar el libre comercio. Ahora, eso no justifica de ninguna manera que nosotros permitamos la intromisión de otras naciones en nuestros asuntos internos o que toleremos que, por ejemplo, el Foro de San Pablo, en el que está Lula, se meta en los asuntos internos de la República Argentina. Bueno, evidentemente estamos hablando de una especie de retorno fulminante a la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué es lo que representa, no? Algunos, creo que hay que remarcar esta idea de que Milei es la vuelta al pasado. Milei es el pasado. No hay nada novedoso. Es el pasado con redes sociales. Milei es el pasado con redes sociales. Milei es el pasado con TikTok. Pero es el pasado. Alguien recordará esta frase que dice, aunque la mona se vista de seda. Bueno, aunque el pasado se vista de TikTok, sigue siendo el pasado. Y piensan como en el pasado. Piensan como en la Guerra Fría. Recordemos que en la Guerra Fría pasaban cosas. Y algunas de esas cosas que pasaban no eran tan buenas. Es la Guerra Fría, la guerra en la que se dieron los mayores periodos de dictadura, por ejemplo, en América Latina, donde se dieron los periodos de desaparición, donde se dieron los periodos de recorte de las libertades políticas, públicas. Digo, ojo con el pasado. Tengamos mucho cuidado con el pasado. No porque uno no pueda a veces rendirse a la nostalgia, porque al fin de cuentas eso puede ocurrir a veces, pero que la nostalgia no sea el camino empedrado a una tragedia. Hay un porcentaje de nostalgia que está permitido y hay otro porcentaje enorme de futuro que está permitido, desde ya.
Ahora, claramente Victoria Villarruel plantea una anteojería ideológica frente a un asunto que es de pura geopolítica, en este caso geopolítica comercial. Argentina no se puede pelear con aquellos que comercia, pero además tiene que defender con políticas públicas activas esas relaciones. Ella lo llama intromisión. Se ve que la única intromisión que tiene aceptada Victoria Villarruel es la de un gobierno como el de los Estados Unidos. Creo yo. Tampoco está demasiado bien vista, pero digo esto porque adoptar la moneda de los Estados Unidos, ¿acaso no es dejar que Estados Unidos se entrometa en nuestras finanzas y en nuestra economía? La verdad es que cuando Victoria Villarruel se hace la patriota, es difícil creerle, porque si hay algo que exprese la soberanía de un país, es la moneda. Que será una moneda que a ella no le gusta y que probablemente a muchos no les guste, porque consideran que no es la reserva de valor suficiente, porque la asocian con la inflación, pero es la que tenemos, ¿eh? Y en realidad la moneda lo que refleja es el estado de un país. Y en eso estamos de acuerdo. La Argentina hoy tiene problemas económicos que se reflejan en la moneda. Los síntomas están presentes en nuestra moneda, ¿sí? Pero no hay mayor resignación de soberanía que tomar o adoptar la moneda que se imprime en la Reserva Federal de otro país, porque eso implica adoptar no solamente la moneda, sino la cultura de ese país, la historia de ese país como si fuera la propia. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, porque el problema que tenemos nosotros no es con el Foro de San Pablo, ¿eh? No es con Lula. El problema que tenemos es otro. Es otro. Y en ese sentido, yo quiero también compartir otro tape que tengo aquí, porque me da la impresión de que Milei tiene algo virtuoso, ¿saben? A pesar de todo, tiene algo virtuoso. Y es que no tiene ese filtro que tienen los de Juntos por el Cambio. O por lo menos no tenía. Vieron que ahora Milei no es tan Milei. Antes Milei era como un Milei más Milei y ahora es un Milei bajas calorías. Bueno, en este Milei bajas calorías, cada tanto hay un destello del que fue y era el tipo que no tenía ningún freno inhibitorio. Entrevistado por Jaime Bailey, dijo sobre nada más y nada menos que Lula da Silva. Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de No. jefe de Estado, jefe de Estado? No. No. Bueno, un comunista. Por eso le decía lo de la Guerra Fría. Y no. Yo creo que Macri piensa igual y creo que Ritondo, bueno, qué sé yo, pongamos que Ritondo piensa lo mismo, y Patricia Burri piensa lo mismo, y probablemente muchos piensen igual en Juntos por el Cambio. Quizá no lo digan de esta forma, ¿no? Pero ese Milei que reaparece allí con Jaime Bailey, es tan derechista como él, y que participa de las mismas ideas que tienen de este liberalismo rancio, bueno, plantea esto, que son comunistas, insisto, son el pasado en TikTok. Vamos a otro contrapunto que me parece interesante, porque esto explica por qué los gobernadores están ahora, incluso los gobernadores radicales, o los que no son peronistas, empiezan a poner el grito en el cielo. Se les acerca la fecha en la que puede ser presidente nada más y nada menos que un señor que les dijo que le va a sacar la coparticipación federal. La coparticipación federal es un dinero que reciben todas las provincias de lo que es la recaudación de impuestos nacionales. Con ese dinero se pagan sueldos, con ese dinero se hacen obras de infraestructura, con ese dinero funcionan las administraciones provinciales. Sin ese dinero las provincias no pueden vivir, los empleados públicos de las provincias no pueden vivir, la mitad de las economías provinciales no puede vivir, ¿sí? Está claro. Milei dice que él va a sacar el reparto de ese dinero y la coparticipación. Probablemente porque quiera poner a las provincias de rodillas, ¿no? Probablemente. Vamos a ver este pasaje en el que Rossi habla de YPF. A ver. Tu candidato a presidente dice que quiere vender YPF. YPF es una empresa del Estado que es superavitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superavitaria? Y al mismo tiempo dijo que quiere vender Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento que pertenece a 4 provincias: Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén.
¿Cómo va a vender algo que le pertenece a la provincia? ¿Piensa intervenir federalmente a las 4 provincias? Puesto respecto de los recursos, Y Vaca lo Muerta. subterráneo es de las provincias. ¿Y entonces cómo lo no va a se va a vender intervenir Milei? ninguna provincia. Entonces, ¿cómo lo va a vender? No se va a Entonces mintió intervenir Milei. ninguna provincia. No, no mintió. Simplemente nosotros estamos esgrimiendo opiniones. Ah, Ahora, mirá en vos. las políticas, Mirá vos. lo que vamos a hacer es respetar la Constitución. Bueno, quizá lo de la coparticipación es precisamente para poner de rodillas a las provincias, porque uno sabe que cuando está de rodillas, ahí sí firma cosas que no firmaría. Cuando uno está de pie, en una posición de dignidad, bueno, la negociación es más dura, pero si te ponen de rodillas, la negociación es más fácil, ¿no? Sobre todo para el más poderoso. Y en este caso me da la impresión de que la privatización de Vaca Muerta y de otros yacimientos en los que la Argentina energéticamente todavía es muy fuerte, estamos teniendo cosas que el mundo demanda. Bueno, me parece a mí que las provincias, si bien la Constitución les da la potestad sobre esos recursos estratégicos, no dejan de ser provincias. Y si no tienen un Estado-nación que las respalde en las negociaciones con las corporaciones que en este caso aparte estarían acercadas por los lobistas que están apoyando la campaña de Javier Milei, bueno, no sé si van a tener fuerza o la suficiente fortaleza para defender esos recursos, pero no les va a quedar opción, porque no van a tener coparticipación, porque con eso los amenaza Milei. Entonces van a tener que, a precio vil, vender los recursos naturales, que no son de los gobernadores, son de los pueblos de esas provincias. Defiendan a los pueblos de esas provincias, defiendan a sus pueblos, no tengan miedo de ser dignos, porque al fin y al cabo, cuando la historia pase, ser indigno da dolores de cabeza. ¿Sí? Y es mejor tener dolores de cabeza por lo que uno elige. Entonces es preferible tener dolores de cabeza por ser digno. El último tape, y se vincula con esto, dale. Pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares. Y dólares no se sabe de dónde los va a sacar, porque no explicaste de dónde los van a sacar. La dolarización existe solamente en 3 países del mundo: Zimbabue, El Salvador y Ecuador. ¿Por qué siguen insistiendo con esto? A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, aunque tenés depósitos en dólares. La realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y puedan hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados, como está ocurriendo hasta ahora. A ver, les cuento rapidito. Los que peinan canas lo tendrán más presente, hay otros que lo desconocen porque no lo vivieron, pero con el ahorro de los argentinos se han hecho demasiadas cosas, ¿no? Los argentinos y argentinas han sido bastante estafadas a lo largo de la historia económica del país. Recuerdo que usar el ahorro de los argentinos, por ejemplo, es el Plan Bonex, ideado por Herman González durante el gobierno incipiente de Carlos Menem, bajo la excusa de parar la inflación. Se confiscaron los ahorros, se les dio un papelito que decía, bueno, dentro de 10 años este papelito va a valer tanto. Eso es hacer uso del ahorro de los argentinos. Miren, los ahorros son de la gente. La gente vive en un país, pero los ahorros son de la gente. Y el neoliberalismo siempre plantea como solución manotear esa plata. Lo hicieron con el Plan Bonex, lo hicieron con el Corralito, lo hicieron con el Corralón. Entonces, generalmente se le atribuyen al kirchnerismo un montón de falencias, pero ¿saben qué? Si hay un gobierno que respetó la propiedad privada, los ahorros de las personas, han sido los gobiernos peronistas, ha sido el gobierno kirchnerista, pese a toda la prédica absurda de la derecha nacional. Porque los que manotean la plata de los privados, los que manotean los ahorros de los argentinos y de las argentinas, los que se quieren manotear la plata de los jubilados y los jubilados que hoy están defendidos en el ANSES, son siempre los mismos. Ahora, tiene 2 opciones Milei, si llega a ser presidente. Una opción, claramente es que los fondos que antes criticaba, estos fondos buitres, PIMCO, Templeton, BlackRock, le presten los dólares, entre comillas le den los dólares a cambio de Vaca Muerta y a cambio de todos los yacimientos en las diferentes provincias de minerales estratégicos que valen plata,
y que el dólar sea muy alto para que por menos dólares se lleven nuestras riquezas naturales, una vez que tengan arrodilladas a las provincias porque no le dan la coparticipación. Entonces Milei va a decir, acá tengo los dólares para dolarizar, porque acá me los dieron, van a ser poquitos. Como pasó con las privatizaciones, nos dieron 70.000 millones de dólares, en teoría, en los libros, en los textos, nos dieron 70.000 millones de dólares y se llevaron un país a UPA. Y nos dejaron con exclusión, con marginalidad, con pobreza, con un Estado débil, sin capacidad regulatoria. Y para peor, se llevaron algo que para mí es importante, muy importante. Porque en el marco de esas privatizaciones de los 90 se llevaron los sueños colectivos del país, pero también se llevaron una generación de políticos que creían que podían cambiar el país y terminaron haciendo negocios y siendo esclavos de las corporaciones, moviéndole la patita y la colita a esas corporaciones que se llevaron la plata a través de las privatizaciones. Esos fueron los 90. Milei, les decía, es el pasado en TikTok, pero es el pasado. Y nos trae eso mismo. Entonces, ojo y cuidado, porque si no se lo da Templeton, BlackRock, Pinco, lo van a hacer a través de un plan al estilo Bonex. Van a ir por los ahorros. Y la verdad es que es trágico que la Argentina repita estos ciclos cada tanto donde tipos irresponsables ejecuten políticas irresponsables que hacen que el país, que podría tener un desarrollo mucho mayor del que tiene, continúe en una situación estacionada allí desde hace tiempo. Porque cada vez que consigue, arma las bases para dar el salto, viene un gobierno neoliberal, porque la gente en ese sentido sigue los cantos de sirena, sigue un poco la instalación, el humor, el sonido ambiente de los medios de comunicación, de las redes sociales, y le dan chance y posibilidad a estos irresponsables, que lo único que se les ocurre por si su plan falla es tener un indulto a mano y averigüen bien de una reunión que hubo hace muy poquito, incluso de la que han participado aparentemente miembros de Fuerzas Armadas, en las que se volvió a hablar de la posibilidad de un indulto para los genocidas. Cuidado, cuidado. Porque cuando no les cierre el plan, y no les va a cerrar el plan, entonces van a querer gobernar con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ya lo dijo Elisa Carrió. Y por eso los defienden. Y por eso hablan de que el terrorismo de Estado en realidad fue cosa de niños. Y por eso tratan de que no tengamos la memoria suficiente para ponerle un límite y una valla en esta elección. Como les decía, debates y combates. El debate de ayer fue muy interesante. El combate por la memoria es incesante para toda la vida. Para toda la vida. Y me parece que Rossi ha sido el claro triunfador, porque Rossi es un político democrático frente a una señora, en este caso, que reivindica lo peor de la historia argentina y que atrasa. Yo me acuerdo, había un programa de Franchella en la que él aparecía en blanco y negro. Lo recordarán algunos, ¿no? Era un hombre que había quedado en el pasado. Bueno, ayer Villarroel estaba en blanco y negro. Y sí, me permiten un remate en relación a este asunto, que no es menor, y que tiene que ver con la comunicación y no con la política. El piso de TN, las reglas de este debate no lo puso ni la Cámara Electoral, ni la Justicia, ni lo puso Héctor Mañeto. Héctor Mañeto decide cuánto habla cada uno, cuánto tiempo, por qué se enfrentan así, cuáles son los colores que tiene que haber, cuánta gente tiene que haber en las tribunas o no, y qué sé yo. La verdad, y vuelvo a insistir, yo creo que hay lugares a los que no hay que ir. Por eso me dedico a esto, si no sería político. Un país unido por la radio.